regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en el día de hoy. Realmente conversar sobre los temas educativos y tratar de llegar a algún tipo de consenso que le ayude, de análisis que ayude a las personas, a todas nuestros amigos eh, que están ahí, que cada día nos siguen. Es muy importante para nosotros porque pensamos que con esto estamos pues haciendo algo que aunque puede no ser muy significativo para todo lo que quisiéramos hacer, pero bueno, es lo que podemos de momento. Estamos viendo y estábamos conversando sobre la necesidad de que haya mayor control en la crianza. Sin embargo, estaba por dentro de mí, siempre estaba viendo ahí cómo ese mayor control en la crianza que hablábamos, para evitar tantos embarazos en los adolescentes, para evitar tanta violencia, nosotras mismas los centrábamos más en las madres hacia las niñas. Nosotras mismas centrábamos más ese Ujú. análisis en el cuidado que tienen que dar las madres a las niñas. Y me da muchísima pena porque es que caramba, no podemos negar cómo nos hemos criado en esta sociedad tan machista, donde nosotras mismas nos estamos sintiendo responsables, donde no estamos asumiendo que somos dos en la pareja, padre y madre, y que de la misma forma tenemos que educar al varón para que el varón entienda que el embarazo también es su responsabilidad. Sin embargo, siempre tenemos que recordar que la madre es la que lleva el bebé y que son 9 meses de que hay un niño que vive dentro de ti y que luego va a depender de tu cuidado y va a depender de tu pecho y, y por eso hay que poner un énfasis particular en los cambios que van a ocurrir en una madre que se embaraza y un joven que embaraza una chica. Entonces, pero bueno, quería destacar eso porque es que es increíble cómo nosotras mismas eh, contribuimos a ver, Ujú. hacer estas diferencias que al final nosotras acabamos siendo las perjudicadas, Nicaulis. Así es, Paula, así es. Ahí, ¿verdad? Ya entrando, claro está, esos otros elementos que a nosotros como que nos van caracterizando y que culturalmente también dominicanos al fin como que tenemos ahí. A pesar de que hoy en día di que lo estamos dejando de lado, al final tú sigues mirando que se siguen replicando de otra manera, pero se sigue como replicando lo mismo. Es Así es. así. Es así, entonces de igual manera seguimos teniendo entonces los mismos resultados en ese sentido. Un poco más de lo otro en cuanto a la parte de, de femenina, las mujeres, pero sí se sigue replicando mucho todo lo otro aún. Así es. Y Nicaulis, entrando en otro tema, nosotros habíamos, eh, yo lo leí y lo veo, bueno, sobre el código de ética. Cuando hablamos del código de ética que se presentó el borrador el lunes pasado, las autoridades de educación presentaron ese borrador que en realidad es un reglamento disciplinario y expone las medidas que se tomarán, sobre todo con los maestros y con los empleados del MINER, que en su forma, intentando controlar la forma en la que se relacionan con las estudiantes y con los estudiantes. Este código contempla desde amonestaciones orales primero, luego escritas, luego suspensión sin disfrute de sueldo y por último, la desvinculación total. Desvinculación. La desvinculación, la nueva palabra que no me gusta para nada, que con la que Cancelado. constituyen a cancelar a la gente, ¿verdad? Entonces, este código, bueno, esto no es nuevo, ni cable, esto no es nuevo porque siempre eso ha estado. ¿Qué es lo nuevo? No. Bueno, Vamos a ver. realmente pienso, lo nuevo aquí siempre es querer hacer un boom, como con cada cosa. Eh, Dando una mirada hacia allá, realmente lo que debemos es revisar qué tenemos nosotros en este sistema, dónde que están las fallas,
¿por qué ingresan al sistema educativo y no, o sea, se ingresa indistintamente y no hay como unos parámetros, no hay un perfil, no se respeta un perfil o no se respeta, no, ni siquiera se exige un perfil de las personas que van a estar en lo que es el sistema educativo dominicano y de esta manera, en el caso del docente, que son los que tienen un contacto de manera directa con los estudiantes, ¿por qué no se hace realmente como esa valoración? Claro está. Igual, así como pasa en educación, puede pasar en cualquiera de las otras carreras, que aparezcan personas que de una u otra manera se desvíen sobre las cosas que tienen, porque uno sabe los otros elementos que se conjugan ahí. Pero cuando tú ves que sí, que a nivel de educación, y hemos mirado como escándalo tras escándalo que surgieron en los últimos días, últimos tiempos, en cuanto a lo que es la relación o esos niveles asimismo, de pasarse entre docente y estudiante. Pero entonces sería bueno que nosotros miráramos, o sea, es el código de ética. Hay normativas, desde el mismo Ministerio de Educación hay normativas. Y de esas normativas y todo eso está normado cuidando, ¿verdad? Y teniendo como referencia la ley de niños y niñas y adolescentes, la 136. Entonces, igual todo está normado a partir del cuidado y la defensa de esos derechos. Cuando nosotros miramos las normas que están ahí, porque existen, así como bien señalas, Paula, y todo lo que se cuida ahí es con respecto al estudiante y en algunos momentos uno la ha mirado y uno dice, cónchale, pero como que las normas hay que reestructurarle un poco porque como que siempre y no se mira como mucho en los niveles de las acciones que se hacen, pero también sería bueno que nosotros miremos, pero es que estamos hablando de educación. Y si ellos están en las escuelas, si ellos vienen aquí, es porque necesitan, ¿verdad? Este proceso. Entonces, ¿quiénes necesitan el proceso de formación, de educación? Aquello, porque si por eso fuera todo, no quedáramos en casa, si la educación la tenemos ahí. No, se necesita ir a ese espacio. Entonces, es en este lugar donde se debe garantizar todo lo otro. Pero los garantes de eso también tienen que estar claros y tienen que saber cuál debe ser ese comportamiento. Y ese comportamiento no te lo va a decir nada más un código de ética que esté en el Ministerio de Educación. Este comportamiento te lo dice la persona que tú eres, esas características que tú tienes, esa formación que tú has recibido en tu hogar, pero de igual manera en los centros, ¿verdad? A nivel superior y demás de estudios que tú hayas tenido, porque eso es lo que nos va dando la misma ética. Si yo soy de tal forma y ahora tengo este código de ética que se ha emitido en función de, entonces respetarán y Cauli realmente este código de ética. Eh, ¿En qué diferencia lo que está plasmado ahora ahí con lo que se ha venido dando? Porque un docente que incurra en tener algún tipo de cercanía, de relación, de propasarse, algunas veces con consentimiento, incluso hasta de las mismas familias de estudiantes, y a veces sin consentimiento también. Pero ¿en qué le quita como que ahora conozca que hay un código? Porque igual ese docente sabe que hay consecuencias. Si no tuviéramos el código ahí, se sabe que sí existen, ¿m? Y también, y se ha visto. Pero entonces ahora tenemos así como el código de ética. Yo pienso que código de ética, primero hay que seguir como dando una mirada más profunda a esto que se ha colocado allá. Tú misma viste que han subido como el borrador y lo han presentado. Y así como también a grosso modo han hablado de diferentes partes, se ha posteado mucho en las redes sociales la parte que tiene que ver con la convivencia. Yo digo, pero nosotros convivimos con los estudiantes. O sea, en los centros educativos hay una convivencia. Como tú dices que no va a haber convivencia, habría que ver, que saber específicamente a qué tipo de convivencia se refieren, porque en los centros educativos, ¿qué es lo que hacemos? En los centros educativos, en nuestra casa, en los clubes, o sea, todos los espacios que nosotros vamos y que estamos con otros y con otras, nosotros tenemos una convivencia. Entonces también habría que ver toda esa parte. Sí hay que hacer una revisión a todo lo otro que está hacia atrás. ¿Cómo es que se filtra tanta cosa en el sistema educativo dominicano? ¿Por qué tenemos que tener tantas situaciones como de esa índole?
Y todo eso tiene que ver con un perfil. Mira, cuando los docentes van incluso para pasar a lo que es el sistema educativo, van a un concurso de oposición. En ese concurso, cuando tú postulas, a ti te hacen evaluaciones desde la misma parte psicológica, emocional, reciben las pruebas, los diferentes pruebas, incluso las primeras que reciben son de habilidades, son de parte y manejo como emocional y demás. Cuando van a un proceso de entrevista, uno de los que integran ese proceso de entrevista es el psicólogo u orientador. Entonces ahí también, ¿qué te digo? Hay una serie de elementos que deberían también verse, pero igual también se ingresa. Entonces, eso va como un poquito más hacia allá. Nicaulis, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver y como tú bien dices, es como volver a, a traer un tema a discusión que es necesario, porque Claro. pienso que ha sido muy necesario, pienso que hayan reestructurado este tipo de normas, está muy bien, por el hecho de que, aunque como antes dije, no es nuevo, no es nuevo, pero Ujú. habría la necesidad de adaptarlo a este tiempo. Porque yo recuerdo cuando yo era profesora de niños pequeños, por ahí en sexto grado, después de secundaria, cuando estaba química y biología en secundaria, estas normas que están no aplicarían ahora, porque yo recuerdo en aquel tiempo que los estudiantes no tenían un celular, no teníamos celulares. Ese tipo de distracción no estaba en las aulas. Entonces, por lo tanto, no teníamos redes sociales que tanto distrajeran. No, hay muchísimas cosas que no, o sea, que era necesario. Yo veo que había una necesidad Ujú. de adaptar estas normas que siempre han estado, por eso como estamos diciendo, esto no es nuevo. Veo una algarabía en muchos de nuestros colegas que no veo necesario, porque esto realmente sí que es necesario, una adaptación, porque estas normas nos vienen a poner en contexto a esta sociedad que estamos viviendo. Sin Ujú. embargo, algunas cosas están dichas ahí y habría que verlas en el contexto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo veo a mis estudiantes como personas a los que yo tengo que transformar, que en mi mano está influir de forma positiva para que sean mejores personas. Y yo no puedo lograr eso si ellos me ven desde aquí, ellos están allá y no pueden ni convivir conmigo. Yo donde encuentro un estudiante, yo lo abrazo. Es que yo soy así, yo lo siento. Entonces, y menos mal que yo no estoy dando clase ahora en una secundaria porque a mí me iba a dar algo. Entonces tenemos que ver cómo hasta dónde este código de ética. ¿Por qué? Porque yo quisiera tener la libertad de conversar con mis estudiantes y a veces conversar con tus estudiantes en un momento de recreo, que tú te pongas a conversar a solas con él o con ella para que se puedan sincerar contigo, porque a veces en el aula no hay tiempo, en el aula Ujú. no puedes. Y tú entonces puedes inducir y puedes ayudarle de forma positiva. Yo he logrado con muchos estudiantes que se sinceren conmigo con problemas graves que luego yo converso con sus padres, porque no se atreven con el padre y tú logras la confianza con ellos. ¿Cómo lograr ahora eso? Va a ser difícil porque se puede llevar a malinterpretaciones. Sin Bueno, embargo, es algo grave que se le quiera coartar esa relación con el estudiante, al profesor y al estudiante, que antes se tenía y que se debe tener de un estudiante, vea al profesor como su otro padre. Ahora, vemos que hay tantos casos donde desaprensivos profesores se han aprovechado de esa confianza, que también se entiende el hecho de tomar estas medidas. Entonces hay ese equilibrio, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr ese equilibrio? sí, Paula, lo que sucede es que las medidas tú las tomas no mirando o sea, tú no lo puedes ver desde lo particular, desde lo que pasó aquí nada más y pasó allá, o sea, de cuántas personas estamos hablando. ¿Mm? ¿Cuántas personas están involucradas y deben acogerse a esto?
igual, eh, porque una cosa tendríamos nosotros como a nivel de las normas, lo que está ahí ya establecido como normas en centros educativos, y luego tuve este ingrediente acá de código de ética, o sea, ya para que se conozcan, los docentes conozcan cómo debe ser el manejo, cómo debe ser esta parte, cómo deben cuidar su moral, ¿m? Cómo debe ser eso es lo que te están diciendo literalmente. El tema de las redes, en el caso, por ejemplo, teléfono, y no diría teléfono nada más, la misma computadora, eh, tablet, o sea, el uso de las redes sociales en todas estas partes. Sí es muy cierto que tenemos cosas que acorde. Mira, cuando te señalaba hace un momento que estuvimos en la consulta, ahí nosotros decíamos, bueno, qué bueno que se está haciendo o se va a hacer, ¿verdad? Esta reestructuración de esta normativa a nivel de los centros educativos, porque hoy en día tenemos más cosas. Eh, los estudiantes, no quieras tú saber, sobre No. todo eso así que ya empiezan en secundaria, cuánto famoso VAPE tú tienes que estar quitando y encontrando a nivel ya de los centros educativos también. Y todo entonces como ellos entienden lo que ellos, que no es nada y que no es nada que ellos lo lleven a los centros. Entonces, una cosa y la otra. Nosotros sí tenemos que estar o sea, y hasta eso hasta a veces no nos atrasa a nosotros como país y a nivel de la misma educación. Nosotros hemos señalado, sí, la educación está para eso, educar. ¿Cómo es posible que tú tengas o tengamos los estudiantes, tienen los celulares, tienen la tablet? El mismo Ministerio de Educación le entregó computadoras y tablets a los estudiantes. ¿Para qué fue que le entregó? ¿Cuál era el sentido de tener este equipo realmente? Bueno, se supone que fue para No sé, educar, digo, para entonces, influir en su entonces, aprendizaje, para utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Pero lo perfecto. Entonces, descuidaron. si tenemos, entonces aquí es un detalle. O sea, ¿cuál es el uso que realmente se le da a eso? ¿Por qué no se puede tener a los estudiantes haciendo uso, inclusive las mismas redes sociales? Porque, por ejemplo, los centros educativos hacen blog y lo tienen en Facebook. Y esto también suben al Ministerio de Educación y el Facebook es una red, es una de las redes sociales. Entonces, ¿por qué no podemos tener a nivel de los centros educativos un buen uso de las redes sociales y con nuestros estudiantes? Los estudiantes que hacen, utilizan el Instagram, el mismo Facebook y tuve los escándalos como llegan a las escuelas luego, porque subieron fotos de fulana, subieron esto, pero malsano. ¿Ves? Entonces, ¿por qué no buscarle el otro lado, la otra cara a eso? Porque como bien tú lo señalas, ¿quién va a quitar ese uso de celular? ¿Quién lo va a quitar quién va a quitar el uso de las redes sociales? ¿Cómo nosotros nos desprendemos de algo que es parte de nuestra sociedad hoy en día? Es parte, que hace falta educar en ese sentido. Celulares prohibidos en los centros educativos, las tablets prohibidas en centros educativos. No, la tablet no es prohibida en centros educativos, es que se usen realmente con el mismo sentido educativo. Que lo que ellos vayan a realizar sea meramente eso, que vean cuál es la otra ventaja que tienen cada uno de esta parte, o cada una de estas partes que tiene que ver con la misma tecnología, porque es que los avances están ahí y nosotros no podemos darle la espalda a eso. Nosotros tenemos que estar conteste con eso también, claro está, orientándolo y nosotros visualizándolo desde lo que son los mismos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, sí, este código de ética, bueno, que ha ido saliendo, sí ha causado mucho. Escucha también cómo todo hacia el maestro también. Pareciera ser que los que nos estamos portando mal somos nosotros, los docentes, y necesitábamos que nos pusieran unos regímenes ahí, ¿verdad? Unas normas ahí, donde, qué pena, porque nosotros ya estamos formados, se supone que deberíamos nosotros saber y mostrar, ¿verdad? Modelar ese comportamiento, porque modelarlo hacia aquellos que nosotros también estamos formando. Sí, es muy cierto que se han suscitado situaciones a nivel de educación, a nivel
de ese tipo de relación que no debe ser entre estudiante y docente, pero importante aquí también que nosotros demos una mirada a todos aquellos elementos fuera del contexto escolar que también influye en cada uno de esos, porque a veces como que todo lo dejamos ahí nada más en centros educativos. No quiero yo imaginar, Paula, cómo será esto, ¿verdad? Tú en los centros educativos y ya los adolescentes, pero igual los pequeños, ¿cómo es que qué palabra voy a decir a mis estudiantes que no entiendan ellos que yo estoy ofendiéndole, diciendo algo malsano? O sea, ¿cuál será la palabra que tengo yo que utilizar? Porque hasta hay que tener ese cuidado y siempre ha habido que tener el cuidado. Ahora sería bueno saber cuáles serían esas palabras, porque a veces dependiendo de se van tomando con diferentes, ¿verdad? Interpretaciones. No creo que un docente se dirija a un estudiante con palabras así, de manera tan llana y tan despravada y demás. Y eso lo digo desde lo más pequeñito hasta lo más adulto. Pero nada, vamos a ver qué seguimos teniendo. Bueno, vamos a ver que este código de ética sea para bien, que se hagan realmente jornadas de sensibilización para ver cómo se aplica y para que la gente lo entienda como yo creo que tiene que entenderse, como un Claro, instrumento para ayudar, para mejorar. Y mira, una de las cosas que tú hablabas ahí que es muy importante tener en cuenta es los usos que le vamos a dar a la tecnología. No vale la pena que le estemos prohibiendo las tablets y las computadoras que le acabamos de dar con una inversión multimillonaria que pudo haberse invertido en salud, que bastante falta hace en este país. Sin embargo, se invirtió en educación uh -huh. porque era necesario. Entonces, Y ¿qué todo, tenemos que hacer? Organizar la forma en la que lo usamos para pues, sacarle el máximo provecho. Prohibir las cosas de plano tampoco es que implica mucha ganancia, sino es si estamos al mismo tiempo. Ahora, lo dice claro también el Código de Ética. Dice claro claro, que es prohibirlo si no es estricto uso educativo. O sea, educativo, para que usted esté pero ahí, esté con el móvil mientras yo explico y tú en Instagram o en Facebook, no, porque yo estoy explicando la clase. fíjate que y fíjate, Paula, con eso que tú acabas de señalar, es literalmente lo que tenemos y es lo que vamos a seguir teniendo, porque no se tenía el código de ética, pero ¿cuál es la orientación con el tema de todos estos aparatos y de toda la tecnología? Que sean usados así, Claro. meramente con aspectos educativos, que lo diga el código de ética, cómo se controla o cómo sabemos que sí, que a partir de ahora, de este código de ética es que se le va a dar el uso educativo. Es el código de ética que me va a garantizar que ahora todo lo que tenga que ver con tecnología a nivel del uso de los estudiantes, para un caso muy específico, uso de sus teléfonos, celulares, computadoras, sea meramente educativo. Es el código, o sea, lo que te quiero decir y quiero decir a todos por acá, que hay cosas que están más hacia allá. ¿Ve? El código lo está diciendo, pero desde que salen sabemos que es este el sentido. ¿Mm? Pero sin embargo, se hace, se utiliza con esto. O sea, ¿cuáles son esos otros elementos? ¿Cuáles serían esas otras acciones que hacen falta para nosotros ver que en términos reales se aplica un uso adecuado de la tecnología en lo que son los procesos educativos? Que me lo diga el papel. Lo decíamos oralmente, no estaba escrito Hay que entonces. tomar ¿Mm? conciencia, hay que tomar conciencia, hay que ser consciente. El maestro, la maestra, los directores de escuela deben que empoderarse de su trabajo para que esto pueda ser. Nicauli, ha llegado el momento de hacer otra pausa, así que regresamos en unos momentos con mucho más de este tema inagotable que es el tema educativo. Así que no se vayan, por favor, que ya regresamos.